Buenos días, tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta plática de conciencia que nos ayuda a reflexionar sobre temas importantes y a la vez aprender técnicas de cómo tratar de manejarlos mejor. Vamos a iniciar la plática 252 con el tema de aprender a transformar los arrebatos del ego o lo que se considera pecado. Primero vamos a aclarar qué es la palabra pecado. ¿Y por qué espanta a las personas al no tener claridad de lo que está sucediendo? La palabra pecado proviene del latín peccatum, término que usaban originalmente como sinónimo de tropiezo o equivocación, sin las connotaciones religiosas, dado que la cultura romana clásica giraba en torno a la noción de honor y no en torno a la culpa religiosa. En su momento de mayor influencia cultural en Occidente y el mundo, no solo defendió esta visión del mundo, sino que desarrolló toda una clasificación de los pecados, diferenciándolos de acuerdo a su severidad, su naturaleza, su motivo o su modo. Había pecados mortales, pecados de acción y pecados de pensamiento. Pero hay que ver de dónde vienen estas desviaciones, qué pasa con el ser humano. Porque si entendemos la culpa, la culpa nos viene a ayudar a reflexionar qué hicimos y a entrar a la profundidad de qué nos llevó a ese acto o esa decisión o esa actitud. Y esa es la mejor forma entonces de enfrentar la verdad personal y poderla superar. Sin embargo, dentro de la cultura judía cabalista, el pecado difiere radicalmente de la comprensión común de este término tan cargado. La palabra inglesa sin, que significa culpable o criminal, la palabra hebrea para pecado es het, y significa oportunidad perdida, como una flecha que no da en el blanco, ¿verdad? Algo que la persona lanzó, pero no era lo correcto. Y sinner es el culpable de algo o criminal que desvió su conducta. Muchas personas creen que el pecado deja una mancha imborrable en el alma de una persona. ¿Cómo? Si las acciones de una persona pudieran afectar su estado esencial de ser. Sin embargo, considerando que cada alma es una extensión de Dios, entonces la pureza de la divinidad que está en nuestro interior no puede ser afectada, corrompida ni contaminada, ya que es puro amor. Todos tenemos esa esencia en nuestro interior. Sin embargo, cuando una persona se deja llevar por los arrebatos de las capas inferiores de conciencia, o se deja influenciar por el entorno o las programaciones recibidas del inconsciente colectivo de los demás, es cuando se va adjudicando plasmas, distorsiones, manías, actitudes, tendencias erróneas, confusión, inseguridad y similares, debido a que no está siguiendo los lineamientos de su alma o su chispa divina guiándole. Como todos tienen cierto nivel de vacíos por la falta de conocimiento, la falta de claridad o de explicación o de recibir las enseñanzas desde pequeños para mantener una conducta ética. Y además, como ven que muchos lo hacen, pues es más fácil pensar, yo voy a hacer lo mismo, a fin que me importa, ¿verdad? Sin embargo, todo esto se debe a la ignorancia. Por tanto, sí debemos reconocer que cada ser en su interior tiene grabadas las leyes universales. Por tanto, sabe perfectamente lo que es favorable y lo que no, lo que es correcto y lo que es distorsionado.
Pero cuando surge la turbulencia en su parte de la sombra del ego, el cual no lo ha enfrentado, aunado a creer que el comportarse como lo hacen los demás es normal, se deja tambalear por las malas influencias de los seres de oscuridad que justamente están al acecho de aquellos cuya energía está debilitada y los atrapan y subyugan. ¿Cuándo es que sucede esto? Hemos hablado de que el ser humano es receptor, transmisor y condensador. Por tanto, estamos constantemente siendo atravesados por lo que nos plantea la sombra del ego, el inconsciente colectivo de los demás humanitos que flota como una red o matrix colectiva, y la influencia de los seres mentirosos de oscuridad que no tienen energía propia y están buscando de dónde comer. Ahora, inevitablemente este enfoque sobre las consecuencias del comportamiento inmoral o incorrecto induce no solo a sentimientos de culpa por la acción en sí, sino también sentimientos de vergüenza que confunden al pecador con su pecado. Y esto sucede cuando se han adjudicado capas y capas de lodo energético, que muchas veces ya no se dan cuenta de todo lo que les sucede ni de lo que está pasando, porque están tan envueltos en esa coraza que poco a poco, a medida de que se sienten que están en el fondo del pozo oscuro, empiezan a buscar salida. Y la salida es esa lucecita que se enciende en el interior, diciendo siempre hay oportunidad de mejorar, de avanzar, de limpiarnos, de purificarnos. Según el pensamiento cabalista, pecar no significa que el alma de uno se haya corrompido o dañado. Simplemente significa que el individuo actuó en conflicto con su esencia, la cual es eternamente pura e incorruptible. Claro que cabe la pregunta, ¿y entonces por qué tenemos esa lucha interna con tantos pensamientos agobiantes que nos torturan, nos martirizan, nos confunden, nos agobian y generan ruido mental? Justamente ahí es nuestra prueba. ¿Le hacemos caso al ruido mental o le enfrentamos al ruido mental para averiguar por qué está ahí o simplemente lo transformamos? Las enseñanzas de los sabios indican que pecar es ser vencido por un momento de locura temporal. O sea, pierdes las riendas, los estribos, y una persona no comete una transgresión a menos que una energía distorsionada le arrastre. Es como un ejemplo común. Están criticando y hablando mal de alguien en una reunión. Y entonces siguen echando más y más lodo verbal, aunado a las emociones y el magnetismo que se está generando en ese entorno. Y a la persona le preguntan, ¿verdad que tú piensas igual? Tanto lo envolvieron, tanto es la basura que se generó, que está en la persona. Si se deja convencer y dice, pues sí, tienen razón. O puede también contestar, no es correcto hablar mal de alguien porque nadie sabe las circunstancias que está atravesando tal o cual persona. Por ejemplo, si uno contesta con esa frase, las personas lo ven raro, lo critican, se burlan, están diciendo que está en otra parte, no está en la realidad, no entiende las cosas o es un iluso. Cantidad de situaciones que se generan por defender, la repito, defender la honestidad. ¿Por qué? Tenemos unas reglas, hemos recibido un decálogo de lineamientos para seguir y comportarnos cabalmente como seres espirituales rectos. Pero en esa situación, cuando le preguntaron a la persona
¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que piensas igual? ¿Verdad que sí tiene la culpa y están etiquetando a otro ser humano? Eso se puede equiparar con lo que es el secuestro de la amígdala, que es un fenómeno emocional que ocurre cuando la amígdala toma control de nuestras respuestas emocionales, inhibiendo la función racional del cerebro y provocando diversas reacciones desproporcionadas ante situaciones de estrés. El término secuestro de la amígdala es explicado por el psicólogo Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, refiriéndose a una reacción emocional intensa y automática que ocurre cuando la amígdala responde ante un estímulo percibido como amenazante, por lo que la respuesta puede ser desproporcionada en relación a su situación real, ya que puede activar respuestas de lucha o huida antes de que el cerebro racional, la corteza prefrontal, tenga la oportunidad de procesar la información de manera lógica, llevando al individuo a reacciones impulsivas como gritar, retirarse o agredir, ¿verdad? O simplemente seguirle la corriente a los demás para que no lo marginen o no lo critiquen. El cometer una transgresión bloquea la voz espiritual de la razón y la lógica que emana de nuestra alma divina. Y el arrebato aprovecha nuestras facultades en busca de una acción que no refleja nuestra verdadera esencia ni claridad. Así es de que estamos en una constante lucha y tenemos que aprender a detectarlo antes de que nos controle. El pecado o transgresión, por lo tanto, es una inversión tonta en un comportamiento vacío y sin valor. Sin embargo, la persona que lo está cometiendo dice que está bien, que no está cometiendo nada erróneo, que así es la vida, ¿verdad? Sin embargo, las acciones erróneas no nos definen en última instancia, porque el núcleo más puro profundo de nuestra alma siempre es puro y santo. Solo es cuestión si respetamos y reflejamos ese estado innato del ser o si lo devaluamos y profanamos. Una de las cosas que sucede es que siempre nos está dando apoyo nuestra chispa divina, pero como estamos viviendo en una sociedad que tiene expectativas de cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué es lo correcto de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Y no estamos defendiendo nuestro interior, caemos en el remolino de los demás. Si la maldad fuera un aspecto esencial de nuestro ser interior, tendría sentido orar por la erradicación de los malvados mismos. Pero el cabalista no ve a la humanidad de esta manera. Todas las personas tienen una chispa divina en su núcleo y es indestructible, incorruptible. Es cierto que las personas también son capaces de hacer cosas malas, pero una vez que dejan de participar en esos comportamientos negativos, al darse cuenta de ellos, al razonarlos, permiten que su bondad esencial pueda irradiar una vez más. Lo que pasa es que está el temor de qué van a pensar de mí si digo lo que pienso, lo que auténticamente siento, si me muestro tal como soy, en lugar de seguirles la corriente. Esa es la disyuntiva a la que se enfrenta el humano y por eso está así la sociedad, y que es lo que se llama una matrix corrompida. Desde esta perspectiva, el comportamiento pecaminoso simplemente cubre la luz divina interior de uno. No la extingue, ni siquiera la altera, no la mancha, solo la cubre. Y en otras palabras, el pecado es lo que la persona hace, no lo que la persona es. Y ahí es donde nos tenemos la oportunidad de adquirir conciencia
razonamiento respecto a las consecuencias que puede tener tal o cual cosa. Y sobre todo, darnos permiso de ser auténticos, ser uno mismo, porque de otra forma estamos viviendo para el que dirán. Vivimos para los demás, para satisfacer sus moldes. Y eso es lo que hace que la persona viva reprimida, viva presionada. Y cuando menos lo espera, le tocan un botón irritable y saca todo lo que estuvo guardando. Esto no quiere decir que la persona no se responsabilice por las decisiones que toman. Por supuesto que lo debe hacer. Está escrito en el libro sagrado que Dios le dice a Caín: el pecado acecha en tu puerta y desea que lo dejes entrar, pero tú puedes controlar. Según las explicaciones de los sabios, es nuestra responsabilidad protegernos del espíritu de locura que constantemente acecha, esperando que bajemos la guardia para poder infiltrarse en nuestras vidas y causar estragos. Al escuchar estas palabras, por supuesto que parece exagerado o sacado del invento de los filósofos o los extremistas que solo se basan en la parte literal de las palabras. Pero somos seres pensantes y a la vez que somos seres pensantes con nuestro cerebro avanzado de Homo sapiens, estamos luchando por controlar el cerebro reptiliano, que es el que simplemente maneja la supervivencia a costa de lo que sea. Pero también es el más animalesco que nos lleva a los arrebatos, nos lleva a las malas decisiones, a los comportamientos inéticos o al egoísmo. Por esta razón, en lugar de usar los sentimientos de culpa y vergüenza que a menudo siguen las acciones lamentables como motivadores para el cambio de comportamiento después del hecho, las enseñanzas nos animan a invertir nuestros esfuerzos en medidas proactivas, preventivas, para evitar los pecados antes de que ocurran. Algo que enseñan los maestros es que cuando estás a punto de cometer una avería, un cortocircuito, una mala acción, ¿verdad? Sientes en todo tu ser como si algo se agitara. Sientes incomodidad, como estar en contra de ti mismo por lo que vas a hacer o vas a decir. Es una advertencia, toda tu almita te está agitando por dentro antes de que vayas a cometer aquel acto, aquella palabra, ¿verdad? O no te comportes siguiendo tus lineamientos. De hecho, los sentimientos negativos que uno alberga después de una transgresión pueden considerarse en sí mismos una especie de pecado por el automartirio, una especie de indulgencia emocional que solo sirve para hundirnos más y más. Tales sentimientos pueden ser una artimaña de la inclinación negativa para hacernos sentir aún peor por nuestro comportamiento anterior y así sumergirnos más profundamente en el pantano de la depresión, la desesperación y la apatía. Podemos preguntarle a 10 personas cómo se sienten respecto a sus culpas o sus malas decisiones o sus errores o no haberse defendido a tiempo, ¿verdad? O seguirle la corriente a los demás. Y todos te van a contestar múltiples cosas y además que muchas veces ni siquiera se han perdonado por no haber tomado la acción adecuada siguiendo las instrucciones o la intuición que está ahí siempre para llevarnos por el camino de el bienestar interior y el bienestar exterior. Porque el problema que los otros se enojen es de ellos, nosotros no los estamos haciendo enojar. El problema que no les parezca nuestra forma de pensar es por su egoísmo que lo tienen muy alto y no se dan cuenta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta apropiada para alguien que ha fallado en el blanco?
en última instancia. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, incluso el pecado, o las transgresiones, o las malas decisiones, o el quedarte callado cuando puedes aseverar algo, que pueden incluso sembrar una semilla de conciencia en los demás que te están escuchando. Todo lo que sucede tiene un propósito y es una parte necesaria de nuestro viaje vital. De hecho, una vez que una persona ha pecado, ahora tiene la oportunidad de alcanzar una mayor sensibilidad espiritual y crecimiento que no podría haber logrado sin aquella acción, aquella experiencia, ese hecho o lo que sea que haya sucedido. Por esta razón, los sabios enseñan, una persona que se arrepiente y reconoce su fallo, se le considera de mayor nivel espiritual que un hombre recto, porque ese individuo santo nunca ha conocido ni el pecado, ni la mala inclinación, ni la transgresión. Esto se debe a que, habiendo experimentado la intensa sensación de distanciamiento del Creador, que el Creador está dentro de uno, que es nuestra guía, nuestra esencia, y este distanciamiento fue provocado por la mala decisión o mala acción, el penitente experimenta un anhelo y una sed de regresar a estar cercano a su Creador. Y es muy intenso, porque eso es lo que empieza a llevar la culpa y el arrepentimiento. Y esto desencadena sus previos sentimientos de separación y desconexión. Pero eso nunca sucede, no podemos estar desconectados del Creador porque nos desplomaríamos, la esencia que nos da la vida y nos permite despertarnos y caminar y tener energía desde la mañana. Es la esencia divina. Por tanto, nunca estamos desconectados. Pero debemos de cuidarnos qué hacemos, cómo lo hacemos, qué decimos, cómo actuamos. Y a veces no nos damos cuenta, porque hay una gran cantidad de torbellinos externos que nos incomodan. Un hombre recto, sin embargo, nunca puede experimentar tal fervor, porque nunca se ha desviado del camino de Dios y no conoce el dolor ni el sufrimiento causados por el pecado y el consecuente ardiente deseo de regresar a estar siguiendo la luz interna. En resumen, el pecado no es una expresión de una naturaleza corrompida, ni tampoco daña fundamentalmente la esencia de uno. El alma eternamente es pura y buena, y nada puede cambiar esa realidad espiritual. El pecado es simplemente lo que sucede cuando una persona se distrae de su misión del alma y se desvía del camino escuchando otras voces que le generan turbulencia. Pero, con esfuerzo y apoyo, siempre podemos redirigir nuestras energías, realinear nuestras prioridades y reclamar nuestra bondad esencial. Seguramente sería un pecado no aprovechar al máximo esta oportunidad que tenemos. Por eso los grandes buscadores, los grandes avatares, los grandes guías de la humanidad han estado en la búsqueda de la verdad, empezando por autoconocimiento. Y cuando se sienten con desesperación, llaman a su esencia interna, a su sabiduría, a su pureza. Y es como llegan a tener claridad y respuestas. Todos podemos hacerlo, todos podemos levantarnos de ese pozo oscuro en el cual caemos muchas veces cuando nos desesperamos o cuando nos abruma la negatividad que vemos en la humanidad. Para los sabios, el pecado se entiende como un momento de locura temporal, en lugar de una mancha permanente en nuestra alma, que siempre va a permanecer irrevocablemente buena y divina. El reconocido psicólogo, el doctor Abraham Tversky, compartió una valiosa lección en su infancia. Uno de los pocos recuerdos que tengo de ser disciplinado por mi padre por algo que desaprobaba
fue que me dijo en un tono tranquilo, firme y sin rodeos: esto no es digno de ti. El mensaje era claro. Sabía lo que no debía hacer, pero no fue hasta muchos años después que aprecié el contenido completo de la reprimenda de mi padre. Me había dicho que no debía hacer algo, no porque fuera malo, sino porque yo era bueno. Y por lo tanto ese comportamiento en particular estaba muy por debajo de mí. Simplemente significaba que yo era demasiado bueno para caer ahí. Y esto es diametralmente opuesto a una humillación, como decirle a alguien en forma distinta: eres un tonto, eres un inepto, siempre cometes lo mismo, nunca vas a salir de ahí, no entiendes, ¿verdad? O no te pareces a quién sabe quién. Ahí no está la personita recibiendo un ejemplo de corrección, simplemente se siente humillado. Entonces, al padre de este doctor le dijo que era una persona de excelencia. Y el padre le estaba diciendo: este comportamiento es incompatible y fuera de carácter para alguien como tú. Vaya forma de decir una reflexión profunda que enciende en el que lo escucha el cambio, el evaluar, el analizar, que lo lleva a los arrebatos. Nuestra misión existencial es redimir las partículas personales que cayeron en la oscuridad y se convirtieron en la sombra. Son partículas en estado negativo que atraen como un imán a la vez las partículas negativas de los demás. Pero no es para que nos justifiquemos y le echemos la culpa a los demás de nuestras malas acciones o nuestras malas decisiones. Está en nosotros corregirlo y darnos cuenta. Cabe destacar que además de fomentar la acción preventiva en lugar de utilizar la culpa y la vergüenza como herramientas para disuadir el pecado, el método definitivo para inspirar una conducta recta es su enfoque en el profundo impacto de nuestras acciones. Cuando hacemos esto, estamos ampliando la conciencia. En lugar de así, abrimos, ¿verdad?, nuestro criterio a que si me muevo para acá, ¿qué puede suceder? Si digo esta palabra, ¿qué puede suceder? Si le amonesto y le grito, ¿qué puede suceder? Estamos a la velocidad de la luz evaluando las consecuencias de cada acción, cada palabra, cada actitud, cada miradita. Eso es lo que nos muestra que estamos avanzando y creciendo en conciencia. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la discusión en los libros del Talmud en Sanedrín, que ustedes lo pueden buscar en el internet, sobre los testigos que son llamados a declarar en un caso capital. ¿Cómo se amonesta a los testigos? Es decir, debido a la gravedad de un caso capital, donde hay una necesidad extra de desalentar a los testigos para declarar falsamente. ¿Qué se les dice para disuadirlos de que no mientan? Advertirles que no comenten suposiciones o habladurías. Incluso se les enfrentaría a otros testigos confiables para ser examinados e investigar sus testimonios. Cada persona está obligada a reconocer el hecho de que por mi causa fue creado el mundo. O sea, Dios creó la creación para cada uno de nosotros, dándonos el libre albedrío de experimentar, de decidir, de actuar, de aprender. Entonces, con esta frase en mente, el mundo fue creado por mi causa y por lo tanto debo hacer lo correcto. Como he hablado en pláticas anteriores, debemos de estar atentos cómo nos estamos comportando ante los ojos de la divinidad, porque como el universo es nuestro espejo,
Si hacemos algo erróneo, pues la consecuencia va a enfrentar a la persona. En pocas palabras, cuando se busca inspirar un comportamiento ético, el método elegido por los sabios fue inspirar en todo momento el sentido de honestidad, propósito y empoderamiento. Y lo tienes dentro. Y cuando tú te preguntas, ¿esto que pienso hacer es correcto? ¿No voy con esto a afectar a los demás? ¿Estoy siguiendo el camino de la verdad o el camino que me conviene nada más? Por tanto, una forma de determinar si tus sentimientos de remordimiento provienen de un impulso noble o de una influencia engañosa, es decir, el instinto negativo, es observar su resultado final. Tus sentimientos de fracaso e insuficiencia te impulsan a mejorar tu comportamiento o te mantienen atrapado en patrones autodestructivos o bloquean tu camino hacia adelante. Si te están deteniendo, entonces esos sentimientos en sí mismos son nocivos porque hacen que continuamente falles en dar en el blanco. La depresión no es un pecado, pero puede llevarte más abajo que cualquier pecado porque te tortura, porque te dejas envolver en el remolino, porque nadie te enseñó que tenías una chispa interna que te saca de la oscuridad, es como un faro en la oscuridad de la noche en el mar. El mar sería tu turbulencia, ¿verdad? Olas y tsunamis tremendos. Y está el faro para darte cuenta dónde hay piedras, dónde hay una isla, ¿verdad? Y ese faro es la chispa divina. Como no se ve, para los que no creen en nada es más fácil decir eso no es cierto, es un invento, lo único que existe es lo que puedes tocar, lo que está aquí en tercera dimensión. Pero hay una advertencia importante en esta ecuación. No se puede obtener beneficio de conexión divina pecando deliberadamente para luego retornar, porque no se concede la oportunidad de regresar para obtener la ventaja espiritual. Es decir, mientras no hayas realmente entendido, reconocido y transformado tus propias partículas, no se van a borrar del éter porque tú estás dejando grabado todo lo que haces. Y eso se conoce como los registros akáshicos, que ya hemos tenido plática al respecto, y cómo entrar a enfrentar nuestros registros, ya sea de malas conductas o las cosas buenas con que hemos contribuido para el bienestar del colectivo. Por tanto, el arrepentimiento es para quienes ya han pecado, no para quienes buscan atajos hacia Dios y ganarse su favor. A Dios no se le puede pagar con sobornos. Me portó bien un mes y me cumple mi caprichito. No funciona así el universo. O trabajas en el camino recto o te mientes a ti mismo, porque al creador no le puedes mentir. A los demás no les puedes mentir porque tarde o temprano la mentira se va a evidenciar. Eso es una ley, ¿verdad? Aunque te puedes poner múltiples disfraces y personalidades diario para aparentar lo que no eres, pero aún así, eso es parte de tu aprendizaje. ¿Qué se siente inventarte personalidades? Muchas personas piensan que un pecado deja una cicatriz indeleble en el alma, como si las acciones de un individuo pudieran afectar su estado esencial de ser. Inevitablemente, este enfoque a las consecuencias de conducta inmoral llevarán a sentimientos de culpa por la acción en sí, pero también sentimientos de avergonzamiento mezclados por su avería, porque todas las personas saben, sienten cuando se equivocaron e hicieron algo malo y lo persiguen. Es parte de la sombra, ¿verdad? Pero no es que sea un castigo, es simplemente reflexión. Estás en una escuela para aprender a ser mejor, para refinarte como individuo.
Esto no significa que el alma ha estado teñida o corroída, sino que el individuo actuó en conflicto con su esencia, que es eternamente pura e incorruptible. Hace rato mencioné, cada vez que sentimos incomodidad y todo nuestro cuerpo se agita internamente cuando estamos a punto de hacer una avería, procuremos de aquí en adelante escucharla. Por eso vamos a aprender cómo transformar y transmutar lo que hemos guardado. Una transgresión bloquea la voz espiritual de la razón y la lógica que emana de nuestra alma divina. Sujeta las facultades de un acto o experiencia que no refleja la verdadera esencia y bienestar. Por eso hablé del secuestro de la amígdala, ¿verdad? Porque saca simplemente las reacciones más animalescas y bajas. Por tanto, un pecado es una inversión tonta en una conducta vacía y sin valor. El núcleo más interno de nuestra alma es siempre puro y santo. Es solo cuestión de si respetamos y reflejamos ese estado del ser o lo devaluamos y lo mancillamos siguiendo los lineamientos de la sombra del ego, el inconsciente colectivo o los mentirosos seres de oscuridad. Todas las personas son capaces de hacer cosas malas, pero una vez que cesan esas conductas negativas y se dan cuenta y reflexionan, su bondad esencial puede irradiar nuevamente. Por tanto, desde esta perspectiva, la conducta pecadora solamente cubre la luz divina, pero no la extingue ni la altera. Es nuestra responsabilidad recorrer los velos, mantenernos alertas, evitando infiltraciones que causan estragos. Por ello, en lugar de utilizar sentimientos de culpa y avergonzamiento de las acciones, o autocastigo, desesperación, desmerecimiento de redención, el universo en su misericordia nos ofrece la oportunidad de reconocer, corregir, profundizar en las debilidades y tomar medidas esforzándonos en actitud proactiva y prever las transgresiones antes de que ocurran. Qué maravilla que contamos con esa bondad de la energía del universo. Cuando nosotros hacemos este arrepentimiento, se borran digamos, lo que hemos grabado en el éter negativo y se corrige. Por tanto, acción y consecuencia. Se borra esa consecuencia que estaba como boomerang, listo y dispuesto a retornar a quien comenzó aquella acción. Luego las personas, como no lo ven, se preguntan por qué les va mal, qué está sucediendo, qué fue lo que cometieron, o le quieren echar la culpa a la vida. Le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la sociedad o al prójimo o a los que puedan. Vamos a aprender una técnica para enfrentar con amor, consideración y gentileza alguna transgresión que hemos cometido y no nos hemos perdonado y nos acosa la culpa intensamente. Esta es una gran oportunidad para aprender a liberarnos de las cargas que traemos en la mochila, en la espalda o en las celdas de los archivos mentales y también en los compartimientos del corazón. Les invito a que se sienten confortablemente con la espalda erguida, los pies apoyados en el piso sin cruzar. Las palmas van a permanecer hacia abajo, descansando sobre los muslos. Vamos a cerrar los ojitos. Comenzaremos a relajar mente y cuerpo a través de respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por pequeño orificio entre los labios.
Comenzamos. Inhalamos 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Pausa. Mentalmente vamos a proceder a enlazar todos los chakras para poder extraer los remanentes de culpas y poder transformarlos. Vamos a encender con nuestra voluntad una línea de luz desde el séptimo chakra en la corona, conectándolo con el sexto chakra en la frente, conectando con el quinto chakra en la garganta, conectando con el chakra 4 del corazón, conectando con el chakra 3 en el plexo solar, conectando con el chakra 2 en el ombligo y conectando con el chakra 1 en la pelvis baja. A través de esta conexión podemos extraer más fácilmente lo que necesitamos trabajar y estemos dispuestos a enfrentar con amor el día de hoy. Solicitamos la asistencia al universo para que nos provea de una pantalla cósmica para poder contemplar la verdad interna. Lo que podamos ver, contemplar o captar estará bien. Somos hijos o hijas de la luz y podemos hacerlo. Estamos aprendiendo a realizar una interacción con la asistencia del universo. Ahora, con amor solicitamos a nuestros chakras que nos faciliten detectar alguna memoria agobiante donde cometimos una transgresión o arrebato del ego que nos tortura, nos persigue. Notaremos que los chakras se iluminan y envían su rayo de luz hacia la pantalla como un proyector de cine y se va a reflejar alguna imagen de un evento, situación, enfrentamiento, personaje, donde nos culpamos severamente por el error cometido o por no haber tenido claridad de cómo corregirlo o no haber actuado consecuentemente o no haber defendido la verdad, lo que sea que detectemos. Vamos a abordarlo con amor y vamos a realizar un decreto en voz alta con verdadera intención, consideración y amor incondicional hacia uno mismo. Vamos a solicitar al Creador que nos envíe al Arcángel Mijael, protector de los hijos de la luz, y al Arcángel dispensador de karma, para que nos asistan como testigos de nuestra intención. Ellos nos ayudarán. Vamos a comenzar con el decreto en voz alta. Con la luz divina en mí y con el poder de mi amada presencia yo soy, Con el poder de mi amada presencia yo soy. es mi voluntad, aquí y ahora, pedir perdón por todos los arrebatos o transgresiones en el pasado, donde ignoré mi guía interna, dejándome llevar por los jalones de las circunstancias
o mi propio lado de la sombra que me impedía detectar las consecuencias de una mala conducta o actitud. Pido perdón por haber enviado pensamientos negativos, por haber juzgado severamente a aquellos que han cometido errores, etiquetándolos, marginándolos. Me perdono a mí mismo por la severidad y la opacidad que me impedía ver más allá de lo superficial. Pido perdón al universo por haber utilizado mi energía personal erróneamente, cuando antes no tenía la conciencia para darme cuenta. Me libero de todas las ataduras que me he adjudicado, agradeciendo las experiencias y aprendizajes que he recibido para mi progreso personal. Afirmo que está hecho, está hecho, está hecho. Observamos en el espejo cósmico, en esta gran pantalla, lo que hemos logrado a través de estos decretos. Y hacemos otro decreto adicional. Permito y acepto la nueva energía que se restablece en mí. Recibo la luz que me envían los arcángeles. Recibo la luz de todos los chakras como un rayo multicolor que penetra profundo a todas mis células y partículas, iluminando, sanando y restaurando. Agradecemos al Creador por esta dispensación y enviarnos los arcángeles para asistirnos y el espejo cósmico, esta gran pantalla que nos permitió contemplar con claridad. Sentimos la sensación que experimentamos después de haber realizado las afirmaciones y decretos. Inhalamos profundo esta nueva luz que nos envuelve. Vamos restableciendo control del cuerpo, muy a gusto y descansado. Inhalamos la luz, recobrando los movimientos. Inhalamos la luz. Abrimos los ojitos y nos estiramos o damos masaje donde se requiera.
He activado los micrófonos para que si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos realizado, les escucho con gusto levantando su manita o si quieren hacer comentarios de cómo se sienten después de haberlo hecho. Es una gran oportunidad la que tenemos con esta meditación. Podemos repetirla tantas veces lo necesitemos. Cuando contemos un tiempito para poder reflexionar en ese espacio en silencio y continuar liberándonos de ese lodo, de ese atoramiento, de esos nudos que no nos pusimos a propósito, pero no sabíamos cómo manejarlo. Por eso debemos de activar nuestra gentileza, nuestro amor, nuestra comprensión, tratarnos con bondad de la misma forma que nos trata el Creador y aprovechando la gran oportunidad del universo de poder redimir nuestras partículas que cayeron en la oscuridad a través del arrepentimiento, entendimiento, reflexión, perdón, ¿verdad? Adelante, Fátima, te escucho. Gracias, maestra Sarita. Buenos días a todos y a todas. Me sirvió mucho. Vinieron muchas imágenes. Este, yo sé que a lo mejor solo es una, pero traté de poner todas las que me acordé, todas las que vinieron. Le agradezco mucho, me lloré, me ayudó mucho a liberar. Y también quería preguntarle, maestra Sarita, em, si esta meditación y bueno, no sé, hablaba también de, no sé si de alguna de las clases, porque verdaderamente me pasó en la semana y quería comentarlo, que em, reaccioné en dos formas automáticamente, no en la forma que yo hubiera querido, sino que cuando me di cuenta ya había salido un susto, por ejemplo, que alguien se cayó y iba junto a mí, y en lugar de que me hubiera gustado reaccionar con cuidado, a ver, tengo, y la verdad grité como un susto tremendo. Y en otra persona, a la hora de saludarle, en lugar de decirle, por ejemplo, si era un padre, ¿cómo está este pastor? O sea, entonces eso me hizo darme cuenta con la clase de hoy que hay cosas que están adentro, que uno es mejor que las trabaje antes de que salgan como uno no quisiera. Trato de ser más consciente cada día, pero sí me di cuenta en estas dos y quería preguntarle cómo podemos, bueno, o puedo ir corrigiendo esa parte, no sé si se llame ciega, oculta, que sale como uno no quisiera. Gracias, maestra Sarita. Gracias por comentar. Es el velo que pone el ego o el inconsciente colectivo, los seres de oscuridad, para que la persona no piense, no se dé cuenta y reaccione con su parte más instintiva. Por eso hablé de los arrebatos, de el secuestro de la amígdala. Es algo que aprendemos nuevamente, porque quizás ni idea, estas cosas no nos las enseñan en la escuela. No tenemos idea cómo está funcionando nuestra química interna y por qué reaccionamos de tal o cual forma, o por qué dejamos que ese instinto negativo se apodere cuando somos seres de luz, seres bondadosos y seres con grandes capacidades que venimos aquí a descubrir, a fomentar, a refinar, ¿verdad? Algún día van a modificar las enseñanzas para incluir la materia de conocimiento del ser, que es en sí el sendero de rectitud, de espiritualidad. No es religión, es sendero de rectitud, ¿verdad? De reconocer acciones y consecuencias, reconocer que la física cuántica ya lo está comprobando. Estamos alterando partículas todo el tiempo, ¿verdad?
Pero como está en el reino visible, no le ponemos atención. Pero nos están advirtiendo para aquellos que tienen oídos para escuchar y ojitos para ver, ¿verdad? Muy bien. Ángeles, te escucho. Hola, doctora, un gusto de verlos. Yo en la meditación solamente me acordé de un tema que creo que tenía que perdonarme y eso, pero seguramente si hago una reflexión o más tiempo puedo encontrar más basurita que limpiar. Lo puedo estar repitiendo, ¿no? Cada vez que... Ujú. Sí, por supuesto. Y la La otra, primera vez, espérame, déjame dar pequeño eh, tiempo. pausa. Cuando uno entra a realizar meditaciones con su verdad interna, es obvio que hay una defensiva inconsciente de no querer ver lo que nos duele, lo que nos agobia, lo que nos da vergüenza, ¿verdad? Porque sabemos, conocemos, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero como nosotros también pusimos esos velos, poco a poco, a medida de que aprendemos técnicas como esta, nos damos la oportunidad de enfrentarlo con amor. Por eso dije al principio, vamos a realizarlo con amor, con consideración, con comprensión, con apertura, para que sea más fácil Ok. detectar y van a ir saliendo las cosas más superficiales, que son más fáciles de trabajar. Y van a ir saliendo las intermedias y luego van a salir las profundas, las cuales nos daban muchísima pena o vergüenza o de verdad dejamos salir a monstruito interior, ¿no? Por eso dense permiso. Cada vez que tengan un tiempo, mediten. De hecho, hace rato hablaba la compañera de las reacciones en el día que reconociste en ese momento y te diste cuenta, Mm, ¿verdad? Reacciona, pide perdón, perdónate, ¿verdad? Manda energías positivas y de esa forma vas a poder corregir. Además, en muchas pláticas anteriores he hablado de que cada noche reflexionemos qué hicimos, cómo lo hicimos, cómo tratamos a los demás, qué reacciones tuvimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos mentimos? O sea, hacemos esa reflexión para no seguir acumule y acumule. Si lo hacemos cada noche, por ujú. supuesto que vamos a caminar con un equipaje más ligero. En lugar de cerrar los ojos, dormirnos y no hicimos nada, pero nos guardamos todo aquello en nuestra mochila, que ahí está, es la sombra, no es nuestro enemigo. Están ahí todas esas partículas para que las traigamos, las enfrentemos con amor y a ver qué es lo que tengo aquí, ¿verdad? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me llevó a ello, ¿verdad? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones? Porque a veces hay intenciones personales para salirse con la suya disfrazadas de buenas acciones. Entonces, todo eso hay que enfrentarlo con amor, ¿verdad? Porque son los disfraces que a veces se pone la persona. Ok. Entonces, trátense con amor, practiquen, realícenlo varias veces, no importa lo que, en lo que detecten, abórdenlo con amor, transfórmenlo, pidan perdón, perdónense, reconózcanlo y van a ver cómo lo borran. Por eso está la pantalla para mostrarnos las imágenes y cómo nos vemos con tanta mancha que como no se ve, porque está en el terreno etérico y estamos haciendo evidente ese terreno espiritual etérico a través de pedir la asistencia al universo. Ok. Muy Muchas bien. gracias. Margarita, te escucho. Pues Sarita, buenos días a todos. Em, Efectivamente, todo lo que está usted diciendo ahorita es muy cierto, porque yo ahorita estoy atravesando por una situación con mi esposo. Digamos que tiene una discapacidad. Hay momentos en que él le gana el peso, se me cae de la cama y mi reacción inmediatamente es el ego, el enojo, el ¿por qué no me sale bien esto si según yo lo estoy súper cuidando, dedicándole
todo mi tiempo, y cuando él se me llega a caer, cuando algo no sale bien como yo quisiera, porque yo digo, bueno, ¿en dónde estoy fallando? Si dedico hasta más de mi tiempo para él, pero cuando se me llega a caer, por ejemplo, de la cama, es una reacción explosiva. Y después digo, no, pues es que estoy mal porque pues tengo que tener en cuenta que él está con una discapacidad o cómo llamarlo. Y allí es donde yo empiezo, digo, ¿dónde? ¿En qué estoy mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué las cosas no me salen como yo creo que me deben salir? Porque estoy esforzando hasta más de lo que quisiera. Esa es mi pregunta, Sarita. Bien, Margarita, que lo hayas enfrentado, aunque es difícil para ti exponerlo abiertamente ante los micrófonos. Primero que nada, no es que tú estés haciendo algo mal, porque está involucrada una segunda persona. Entonces, no eres tú la que lo está haciendo mal, es la persona misma que está teniendo esa enfermedad o esa discapacidad. Primero, de acuerdo a lo que los maestros me han enseñado, es solicitar a tu ser superior, a tu amada presencia yo soy, que te asista durante todo el día para mantener la ecuanimidad, el balance, la claridad, el autocontrol, ¿verdad? Entonces, eso te va a ir ayudando a que no se te alevesten las capas inferiores, ¿verdad? Segundo, consulta con el médico que esté de cabecera. ¿Qué puedes hacer ante esa situación que se está dando, que se cae la persona? ¿Cómo puedes irlo manejando mejor? Y el médico, de acuerdo a su experiencia, te dará el consejo adecuado, porque no puedes tú inventar formas de que ni siquiera sabes porque no las has aprendido en la universidad. Ellos sí. Ellos te pueden dar nociones, orientación, qué puedes hacer, y ya entonces te sentirás más en calma en lugar de desesperarte, porque es normal, eres un ser sensible y por eso quieres hacer lo mejor posible para asistirlo, pero no estás solita en el ruedo. Hay asistencia que puedes recibir. Una, de tu ser superior que está en contacto con el universo, y dos, de los seres que están capacitados profesionalmente para darte consejo cómo manejar un pacientito así. Espero que Gracias, la luz te ilumine y te ayude a encontrar más paz en tu interior. gracias, Sarita. Me ayudaron mucho sus palabras y sobre todo la terapia, de verdad. Creo que la estaba necesitando a gritos. Qué Quería bueno que que te alguien me conectaste. dijera todo esto. Muchas gracias, Sarita. Qué bueno, Margarita. Magnífico que te hayas conectado. Gracias. Dios me la bendiga. Es un gusto que te bendiga y te guíe a ti también. Pues entonces, chicos y chicas, practiquen lo que van aprendiendo y verán los resultados. Se van a ir sintiendo mejor, van a ir descargando equipaje obsoleto. Y recuerden quiénes son, hijos o hijas de la luz, con energía pura, que no puede ser corrompida, y que todo lo demás son pelusas que se pueden lavar, se pueden retirar y se pueden transformar. Lo podemos hacer, estamos aprendiendo cómo hacerlo. Les deseo que tengan un día muy bendecido, que la luz les guíe en todo y hasta la próxima. Gracias, Sarita. Gracias. Hasta luego a todos.